La economía está contraída y eso se refleja en menos ventas. ¿Quiénes son los más afectados? Un estudio de la Cámara de Comercio de Quito, con cifras de todo el país, lo revela. El comercio al por mayor y menor con la reparación de vehículos perdieron 1.334 millones de dólares si comparamos este primer semestre con el del año pasado. Luego están las industrias manufactureras, otro músculo del empleo, con 1.043 millones de dólares menos en ventas. El tercer lugar lo comparten el transporte, las actividades profesionales y los seguros médicos, con un promedio de 327 millones menos. Si vamos al mapa, las 5 provincias que registran la mayor reducción en sus ventas son Pastaza, Santa Elena, Tungurahua, Chimborazo y El Oro. Pero si ponemos la lupa en las ciudades con menos ventas, a la cabeza y por mucho están Quito, la capital, con 1.267 millones de dólares de reducción, y Guayaquil con 1.147 millones menos. A esta hora nos acompaña Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, entidad que hizo esta ponderación con cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas. Buenos días, doctora, bienvenida a Contacto Directo. Lenín, muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son, doctora Heller, las razones por las que las ventas están cayendo? Lo primero que hay que hacer es entender cómo y cuándo han caído las ventas para poder hacer un análisis más profundo del por qué. Si vemos el primer semestre del 2024 en comparación con el primer semestre del 2023, encontramos una caída en promedio del 3.2%. Pero hay un dato que nos lleva a un análisis profundo, y es el hecho de que de enero a abril las cifras eran muy parecidas. En mayo se ve una pequeña caída del 3%, y el impacto importante se siente en el mes de junio, con una caída de aproximadamente 14%. Cuando evaluamos junio contra junio, nos encontramos con dos factores que son relevantes. Un pico importantísimo en junio del 2023, que probablemente se explica por el crecimiento en las remesas, que en ese periodo fue más o menos del 12%. Entonces, si vemos en cifras, el 2023 produce un crecimiento del 16% en ventas en el mes de junio, comparado con el mes equivalente del año anterior, es decir, del 2022. Y en el 2024 tenemos un junio con una caída del 14%. Eso nos coloca más o menos en niveles comparables con el 2022 para este mes. La pregunta es: ¿qué ha pasado y por qué vemos este comportamiento? Una pequeña porción se puede explicar por el cambio en el régimen RIMPE. El régimen hasta el 2023 permitía que aquellos cobijados por esa normativa hicieran declaraciones mensuales o semestrales. Pero a partir del 2024 hay una posibilidad de hacer declaraciones anuales, las cuales apenas se verían reflejadas en diciembre de este año. Más o menos el 5% de los contribuyentes están cobijados por este régimen. Segundo y más importante, hay un elemento fundamental que ha golpeado la economía en Ecuador y en el mundo entero, y es el altísimo costo del dinero. Hoy el dinero tiene costos elevados, tanto en las tasas activas como en las tasas pasivas. ¿Qué quiere decir esto? En las tasas activas, cuando sacamos créditos, hoy el costo de ese crédito es tremendamente alto, y se convierte en un disuasivo para tener crédito, para tomar crédito. Por ejemplo, si hablamos de crédito de consumo, las tasas están alrededor del 17%. Eso quiere decir que la gente no tiene voluntad de sacar un crédito, especialmente para productos de alto valor como vehículos, que probablemente es lo que vimos reflejado en las cifras que usted acaba de mostrar. Cuando el costo de un crédito es tan alto y es tan difícil de pagar, se convierte en un disuasivo, en un impedimento, y la gente simplemente no toma el crédito y por ende no consume.
Eso pasa también en la construcción. El crédito de construcción hoy está del orden del 11%. Estas son hipotecas supremamente costosas. La gente prefiere no endeudarse, no tomar hipoteca, no comprar el bien inmueble. Y por tanto, lo que vemos reflejado en ventas de construcción es significativamente menor. Eso en las tasas activas. Pero también hay un efecto importante en las tasas pasivas. Colocar dinero hoy en Ecuador paga altísimas tasas. Y entonces vemos un comportamiento donde la gente prefiere colocar sus dineros al 9 o al 10% y no gastarlos en consumo. Entonces, el conjunto de esas dos cosas se ve reflejado en la actividad comercial y en una contracción. Ahora, doctora... Sí, el tercero. ¿Cuál es el tercer punto? Hay varios insumos. El tercer insumo es el no pago de los proveedores del Estado. Les recuerdo que el año pasado el Estado ecuatoriano cerró su año con un déficit de 5.000 millones de dólares. Eso significó que no se pagaron del orden de 1.000 millones de dólares a proveedores del Estado. Y eso naturalmente implica dos cosas. Primero, una inactividad y un rompimiento en la cadena de pagos, pero también una contracción en sectores importantes como el de la salud. Los proveedores del Estado que no fueron pagados dejaron de venderle al Estado y esa facturación no se dio. Y eso también es parte de lo que estamos viendo en los números. Ahora, si finalmente debo decirle... Sí, doctora, adelante. Perdóneme. Perdóneme. Hay un cuarto factor y es que muy seguramente los dineros que permeaban en la economía de actividades irregulares se han visto disminuidos como consecuencia de lucha contra el crimen organizado. Y ese es el precio que el Ecuador debe pagar por buscar más seguridad. Ahora, doctora, si se vende menos, las ganancias se reducen, pero ese no es el único efecto. ¿Cuáles son los otros y principalmente en el tema de la generación de empleo? A ver, Ecuador tiene una serie de malas políticas que no son de hoy, sino que son de muchísimos años. Le hago notar que hemos perdido del orden de 10 puntos de empleo pleno en los últimos 15 años. Esa es una cifra alarmante. Y esto obedece a muchos factores, pero principalmente a malas políticas de productividad. Ecuador es uno de los pocos países que tiene altísimos impuestos para la importación de materias primas y bienes de capital. Eso quiere decir que no somos competitivos ante la región. Países como Perú o Colombia tienen regímenes muchísimo más favorables para la productividad, son más competitivos y por ende están en mejores condiciones para la exportación. Ecuador es un país que adolece de muy malas políticas. No somos competitivos, no podemos competir con los países vecinos y tampoco con el contrabando de productos de menor precio y eso hace que haya una repercusión directa en la empleabilidad en el Ecuador. Aparte de eso, le hago notar que ha habido otra serie de factores, por ejemplo, pandemia, donde hubo una afectación en todo el sector lúdico que cerró sus puertas y que no se ha recuperado nuevamente por malas políticas, por un consejo que tomó malas decisiones en un periodo anterior, no se otorgaron los permisos, no se recuperaron esas empresas y ese es un sector que generaba importantes plazas de trabajo, además de contribución impositiva y de calidad de vida para los ciudadanos en Quito y que hoy se ha perdido casi por completo. Reconozco que hay un esfuerzo por recomponer, hay activamente algunas medidas que se están tomando, pero finalmente la recuperación tomará varios años y la empleabilidad es consecuencia directa de mejores o peores decisiones de los gobernantes de turno. ¿Usted podría decir que hoy el país es un poco más competitivo que hace 9 meses? Quiero decirle que hay más optimismo. No sé si somos más competitivos, hay una serie de problemas que hacen que no seamos competitivos, como hemos mencionado. Primero, unas políticas de importación de materias primas y bienes de capital que no acompañan la productividad y que no acompañan la competitividad. Segundo, Ecuador es un país que, aunque suene absurdo por los niveles inaceptables de pobreza que tiene el país, los sueldos son altísimos frente a la región.
La carga impositiva es alta, en el sector corporativo es muy alta y todo eso se ve reflejado en los precios de producción, en la incapacidad que tenemos para competir ante los países de la región y además de exportar más allá. Creo que el Ecuador tiene una deuda urgente con el sector productivo, tiene que recomponer sus políticas, la productividad tiene que ser una política de Estado, porque Doctora, no solamente es buena para el empleo, es buena para la contribución impositiva y es buena en general para la economía de un país. ¿y esto usted lo ha conversado con las autoridades del gobierno? ¿Les ha dicho que ya es hora de que se empiece a pagar, no sé, aunque sea de a poquito, esa deuda? Y se lo pregunto, doctora, porque se tiene la impresión de que usted es muy cercana al régimen de Daniel Noboa, que tiene línea directa con los funcionarios, ¿no? Y está bien que así sea, el sector productivo no tiene por qué estar peleado con el régimen. Entonces, ¿se han dado esos diálogos? Primero quiero decirle que es mi gusto tener una comunicación abierta con el gobierno, pero que es mi obligación tener una comunicación abierta con todos los gobiernos, sin importar su tendencia y sin importar sus medidas. Una cámara como la Cámara de Comercio de Quito, que es el gremio más importante, que tiene una historia de 118 años, no puede darse el lujo de no tener líneas de comunicación abierta con el gobernante de turno. Habiendo dicho eso, le digo sí, las conversaciones se mantienen constantemente. Este año se estima que van a llegar fondos de aproximadamente 5.000 millones de dólares de multilaterales que se han ocupado en recomponer algunas de las condiciones de país. Se han pagado aproximadamente 500 millones a proveedores, no es ideal, pero es un buen avance. Se han pagado deudas con GATS que significan reactivar la economía y se está trabajando en un nuevo régimen de tasas de impuestos para productos de importación que esperamos pronto se vea reflejado en mejores condiciones para el sector privado. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Doctora, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Siempre es un gusto estar aquí.